4, versículos del 1 al 22. Llegamos a la parte de la proclamación de la palabra. Nuestra lectura es en Ruth 4, todo el capítulo del 1 al 22. Nos ponemos de pie, vamos a leerlo todos juntos, vamos a hacerlo de forma alternada. Ruth 4, todo el capítulo, del 1 al 22. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, regálamelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Respondamos con el himno 65, aquel rosal lejano. Himno número 65.
continuación tenemos el mensaje, Cristo, el verdadero Goel del pueblo del pacto. Recibamos a nuestro pastor. Tome su lugar, por favor. Y ahora quiero invitarlos para que volvamos al libro de Ruth, en el capítulo 4. Y vamos a concentrar nuestra atención en los versículos 13 y 14. Ruth 4, versículos 13 y 14. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura unidos. Dice así, todos. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, gracias te damos porque nos has dejado una dirección segura a través de la cual nosotros podamos conocerte, entenderte y amarte. Conocer tu voluntad, entender tu voluntad y vivir haciendo tu voluntad. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo fue su promesa antes de ascender nuevamente a su trono. Me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador. Él los guiará, Él les enseñará, Él tomará de lo mío. Gracias porque esa promesa se hizo visible y cumplida, Señor, permanentemente en tu iglesia, en aquella fecha del Shavuot, del Pentecostés. Gracias te damos porque también nos has dado la dirección infalible, tu palabra escrita, la cual tus santos profetas y apóstoles dejaron plasmada en este libro sagrado, a través del cual nosotros, Señor, podemos darle dirección, significado y sentido a nuestras vidas. Por eso en esta hora invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean abiertos, todo nuestro ser esté atento, Señor, a la voz de tu Espíritu, que a través de tu palabra estará siendo proclamado tu poderoso Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy celebramos, hermanos, o preparamos nuestros corazones como iglesia y también de manera personal para las celebraciones. Sin duda que alguno de ustedes ya está, incluso tiene sus menús para mañana, ya tienen sus planes, y pues gracias a Dios que podemos hacerlo, y siempre que lo hagamos, desde luego, en los términos que el Espíritu Santo y la Iglesia nos invitan. Pero la razón del gozo, hermanos, es la que debemos de entender. Supóngase que usted le pronosticaron un mal, una enfermedad incurable, irreversible, y de repente el Señor le sana. Es como volver a nacer, hermanos. Y digo, es imposible expresar, hermanos, o en un accidente, o por ahí como se da ahora, usted va a cenar ahí, no sé, a un Sambors, bueno, estoy pensando en mi nivel, hermanos, o a un Vips, etcétera, y llega por ahí un amigo del Chapo y pues va para todos y usted está también ahí, ¿sí? Y de esa lo salva el Señor, ¿no? Digo, ¿cómo se ha de sentir usted? Ya sentirse muerto ya de plano, y que el Señor lo traiga nuevamente a vida. El apóstol Pablo así nos dijo en una ocasión, que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo aquel que no ha entendido el verdadero significado de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, está muerto. Es como esas fantasías, ¿no? Como esos que me mencionan ahí, los zombies que andan viajando. Pues así más o menos sería un zombie caminando, pero que su vida no tiene sentido.
No sabe para dónde va, no sabe por qué está aquí, no sabe qué debe de hacer aquí. Así es la vida de la mayoría de las gentes, pero no la nuestra. Que un día estuvo así, es cierto, pero también un día Dios tuvo misericordia de nosotros, abrió nuestros ojos y pudimos ver nuestra realidad, pudimos ver nuestro fin, pero también pudimos ver nuestra salvación. Y nos arrojamos a los brazos del Cristo resucitado. Y aceptamos ese ofrecimiento que Dios en gracia, a través de la fe en Jesucristo, nos otorgaba. La vida eterna por el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos que hacer película, hermanos. No podemos hacer caso a aquellos que dicen, tú vives solo tu presente. No, hermanos, hay pasado, hay presente y hay futuro. Y todos los debemos de tener juntos. El pasado porque nos traen experiencias que tal vez amargas y que no queremos repetir. Bueno, pues si esas experiencias amargas, ¿sí?, nos trajeron una lección, no podemos ignorar el pasado. Debo tenerlo presente para el presente. Pero tampoco vivo aquí nada más así como caimán o no sé, como animal, como pollo, nada más yendo al pesebre. Tengo visión de futuro, tengo visión del mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Pues todas estas cosas, este tiempo presente, este pasado y este futuro, siempre deben de estar, válgame la redundancia, presentes en nuestras vidas cotidianas, en nuestras celebraciones. Recordar la Navidad, hermanos, significa para nosotros que no puede estar alejado de nosotros la creación, que todo esto que hay aquí vive y se sustenta por la sola gracia de Dios. No puede pasar desapercibido para nosotros en estas celebraciones que el primer Adán no supo representar dignamente la majestad de Dios y desobedeció y cayó en pecado. Pero no puede pasar desapercibido para nosotros la realidad de la caída que afectó la totalidad del cosmos. El pecado no es, perdonen la expresión y entre comillas, solamente moral, como hoy se distingue. Porque fumas, porque tomas, porque robas, porque el otro. Y esos son pecados, sí son pecados. Pero la Escritura es bien clara. La Escritura es muy específica. Que pecado es toda infracción de la ley. Si infringes una ley biótica, eso es pecado. Si infringes una ley psicológica o ética, es pecado. Toda infracción de la ley es pecado. Y este pecado arrastró también la creación. Por tu culpa, le dijo el Señor a Adán, cardos y espinas, ¿sí?, te dará la tierra. Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Entonces la caída es algo serio. La caída ha afectado la visión del hombre. Su visión ahora es borrosa. Ve árboles, sí, pero los ve como él quiere verlos. No como Dios los creó. No como lo bonito que son. Alguien puede ver un árbol como en el cual se estrelló su hermano o su hermana y ahí murió. Y te odio, árbol. Como si Dios hubiera sido el culpable ahí. O aquella mujer, cuando su mujer, una conductora de televisión, cuando su hija murió de un tremendo susto, ¿sí?, de un intento de asalto, y ahí murió. Y cuando le preguntaban de Dios, no me hables de ese Señor, como si Dios fuera el culpable. No, hermanos, el pecado
el pecado, el hombre que era la imagen de Dios, la imagen viva y santa, la imagen dechada de justicia, la imagen dechada de sabiduría, esa era la belleza del hombre. Pero cuando el pecado entró en el hombre dejó de ser ese ser bello, ese ser hermoso, y además portador no solo de la imagen de Dios, sino del oficio que Dios le había dado para este universo: controlar, dirigir, conservar, desarrollar el universo. A partir de la caída, el hombre se hizo un indigno portador de la imagen de Dios. Ya no entiende lo que es la verdadera justicia. Él hace sus propios conceptos de justicia. Él establece lo que es justicia. Hoy, decirle a alguien que no está bien en cierta conducta es violencia de género. No, espérate, un momentito. Tú eres el que estás violentando el género. Porque tú eres o XX o eres XY. Tú siendo XY quieres ser XX. Y tú siendo XX quieres ser XY. El que está violentando el género eres tú. Pero ahí está su concepto de justicia. Con una imagen horriblemente distorsionada por el pecado, el hombre por siglos ha vivido en apostasía. Y no solo en apostasía. Apostasía significa vivir fuera de el carril que el Señor nos ha dado, sino que además es un vil usurpador, porque está detentando un oficio. Él cree que es abogado, él cree que es médico, él cree que es biólogo, él cree que es esto, él cree que es lo otro para sí, y no ve su oficio como una oportunidad de servir a Dios y de servir a su prójimo. ¿Y qué hace este hombre con esa imagen distorsionada? Este usurpador, dilapidar los maravillosos recursos del reino de Dios. Acaba de pasar un tsunami, hermanos. Van 220 y tantos muertos. ¿Y a quién echan la culpa? A Dios. Dios es el culpable, ¿sí? Cuando el hombre ha destruido las barreras naturales para detener estos problemas climatológicos, en fin, etc. Es el hombre el culpable. ¿Por qué? Porque ha violado la ley, las leyes dadas en el cosmos. Allí están las leyes. Si su madre le dice al niño, no metas tu dedo ahí en la rendija, no sé cómo se llama, de ahí de la clavija, su madre se lo advirtió. Y si él mete los dedos ahí y se electrocuta, ¿quién es el culpable? ¿Su madre? Su madre se lo advirtió. Él de necio que fue ahí. Entonces, todo lo que el hombre hace sin Cristo no tiene significado. Esa es la realidad. Entiéndalo, acéptelo. Así se parta usted el alma, se parta usted la cara. Sin Cristo lo que usted hace quedará borrado. Jamás nadie va a dar cuenta de eso. Su nombre desaparecerá como si su nombre hubiera sido escrito en el hielo. Pero ¿qué dice la Escritura en Apocalipsis? ¿Sí? Sus obras, ¿qué dice? Quedarán. Ahí estará. ¿Quién no recuerda ese rollo, hermanos, que está ahí? Entonces, vean, hay momentos claves, pero lo que usted hace sin Cristo, hasta ahí terminó. No hay más. ¿Cuántos años hace que murió Calvino? ¿Cuántos años hace que murió Lutero?
Y lo seguimos recordando, hermanos. ¿Cuántos nombres no han pasado? Yo no sé que alguien celebre a Marx, que le prenda una veladora, por lo menos. ¿Quién le prende una veladora a San Darwin? ¿Sí? ¿No hay? ¿No hay? Entonces, hermanos, ciertamente todo lo que se hace sin Cristo no tiene significado, pero Cristo, el segundo Adán, nos rescata y nos restaura a nuestro oficio original. No es simplemente, te salvo de ir al infierno. Ay, pues pecaste, robaste. Ah, cree en Jesucristo, ya te vas a ir al cielo. La salvación es mucho más que eso. Y eso es lo que a veces solamente predicamos. ¿Cree en la Biblia? Pues, ¿cómo que cree en la Biblia? No, pues, ¿qué es la Biblia? Así nada más. ¿Cree en la Biblia? No, hermanos, esa frase es muy simple. ¿Cree en Cristo? Sí, porque tengo que creer en Cristo. Eso es lo que debemos de, todo esto debemos de traer entonces a colación y ver, entenderlo. El hombre cayó con su pecado, se hizo indigno. Pero como hemos dicho, la gracia jamás triunfará sobre el pecado. Nunca. Imposible. Porque inmediatamente Dios fue en busca de... Adán no fue a buscar a Dios. Eva no fue a buscar a Dios. El pecado nos hace huir de Dios. El pecado nos hace odiar a Dios. Pero es Dios quien se acercó a Adán. Es Dios quien se acercó a Eva. Es Dios quien se acercó a nosotros. Y entonces ahí Él prometió un Goel, un restaurador. Todo aquello que el hombre ha echado a perder sería restaurado por este Goel. La historia de Ruth, el libro que estamos estudiando, habla acerca de la misión de un Goel. ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su oficio? Y a la vez anuncia quién sería el verdadero Goel. Y anuncia la venida de ese verdadero Goel. Pero cuando no entendemos todo esto, hermanos, ni fu ni fa. En otra ocasión les platicaba que aquí, en ese lugar, en ese escenario, cuando hemos llegado a tener, tuvimos una obra de teatro basada en el libro de Ruth. Y la presentaron un octubre en la celebración de la Reforma. Y yo me acerqué al director del teatro y le dije, hermano, esta es una buena obra para el Adviento. Ay, ¿usted cree? O sea, no, pues sencillamente no podemos ver la manera como nos han enseñado a leer la Biblia. ¿Qué digo la Biblia? Cualquier libro, hermanos. Entonces no podemos ver el entorno, el contexto, todas esas cosas ya las olvidamos, hermanos. Pero ahí, este libro nos ve cómo la inexorable marcha de la venida del Goel se va haciendo realidad cada vez más. Estamos, hermanos, frente a la historia de una familia común. Con bigote o sin bigote, con barba o sin barba, gorda o flaca, no lo sé, pero es una familia común. Algunos cuadros que yo he visto de Ruth la pintan como una señora, así como las figuras de Botero, ¿sí, verdad? Así, gorda. Otras media fornidas, otras, en fin, pues no, la Biblia no nos lo describe. Pero lo que sí sabemos es que era una familia común, con una vida común, enfrascada en sus labores de una cotidianidad común. Sin embargo, la vida cotidiana al servicio del Señor está muy lejos de ser una simple vida rutinaria. Quien no tiene significado de la vida
para él todo es rutina. Pero quienes vivimos bajo la perspectiva del Evangelio, cada día estamos viendo novedad, cada día estamos viendo acercamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida no se hace insípida, sin sentido. Una vida rendida al Señor tiene significado en todos los aspectos de la existencia humana. La vida cotidiana en la fe del Señor no es ni insípida ni monótona si se tiene presente la visión del reino de Dios y sus inexorables avances. El capítulo 4 del libro de Ruth nos ofrece el episodio final. En él se narra cómo Ruth es convertida en una sierva del advenimiento del Redentor, Jesús, el Mesías. En las notas de esta narrativa se oye el evangelio de la libre gracia soberana de Dios, no por obras, sino por gracia. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de una extraña al pueblo del pacto, Ruth la moabita. Incluso un pueblo que estaba maldecido por Dios. Ningún moabita entrará. Y sin embargo, Dios, que es el único que puede hacer las excepciones, en su gracia soberana llamó a una moabita. Es en este capítulo 4 que se hace palpable la sentencia que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, aquí debemos de entenderlo, que no quiere decir que la iglesia te dé la salvación, no quiere decir que la iglesia te dispense la salvación, porque la iglesia no es dispensadora de la gracia, la iglesia no te otorga la salvación, pero es aquí en la iglesia donde se predica el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde el Espíritu Santo, con la republicación de su palabra y la poderosa intervención del Espíritu Santo, toca tu corazón, sacude tus entrañas. Es aquí, en la iglesia, en la comunión de los santos, donde se proclama el poderoso evangelio y donde el Espíritu Santo va haciendo o que tu corazón se endurezca o que tu corazón se rinda a Cristo. Pero es aquí, solo en la iglesia. Este evangelio no ha sido dado ni a la Secretaría de Gobernación, ni ha sido dado a otra esfera, es solamente en la esfera eclesiástica, solo aquí. Esto equivale a decir que fuera de la comunidad del pacto no hay salvación. Aléjate de tu familia cristiana, aléjate de tu iglesia y vas a ver tu transformación. Es más, ya lo hemos visto, ¿o no? ¿Sí? Cuando los empezamos a ver, Dios mío, ¿este es el niño? ¿Esta es la niña que prendía la velita? Yo no sé qué. Sí, eso es lo que va pasando. Ruth tenía que salir de su tierra, tenía que dejar a su familia como en su momento tuvo que hacerlo Abraham para formar el pueblo de la promesa. Y así, de esa manera, ingresar a la comunidad del pacto en donde se manifiesta su gracia. Solo en medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios envía su palabra redentora. Por eso es posible decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Este capítulo 4 podemos dividirlo en 4 secciones naturales. La primera, podemos ver un pariente renegado. La segunda, la boda hecha en el orden. Veíamos que el número 7 es el número perfecto en el pueblo de Israel. Y veíamos cómo iba
paso 1, paso 2, paso 6. Y faltaba el 7. Y Booz no se aborazó. Dijo, falta esto. Hay que hacer esto. Tú eres mi pariente más cercano. Tú eres... No, espérate. Hay todavía pasos que cumplir. ¿Sí? Y entonces vemos ahí la boda. En la sección 3, Ruth concibe a su hijo Obed. Y en la sección 4 se manifiesta el linaje de David, de donde vendría el Cristo. Eso es lo que debemos de ver. La inexorable marcha de la venida del Goel. Es muy importante entender exactamente lo que significa el Goel. Y ya hablábamos de los dos tipos de rescate, de los dos nombres del rescate. El uno era cualquiera te puede rescatar. Pancho Nopales o San Juan de las Esquinas. Pero Dios había determinado que solo el Goel. Y el Goel tenía que ser un pariente. No otro, sino solamente un pariente. Y Jesús es nuestro pariente en carne. Porque Él era el Verbo. Y aquel Verbo se hizo carne. Y mi carne fue la que cayó en pecado. Mi carne fue la que cayó cautiva. Mi carne es la que necesita, mi vida es la que necesita esa redención. Y solo un Goel, solo un pariente, solo Cristo podía rescatarme. En esta primera sección, que va del versículo 1 al 8, encontramos un pariente renegado. Alguien que no quiere cumplir con su oficio. Eso siempre lo tenemos. En el calor de las votaciones, sí, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer lo otro. Y después, ¡pum!, se largan. No, espérate. ¿Qué es eso? Tenemos que cumplir con nuestros oficios. Al día siguiente, como nos narra la Escritura, Booz fue y se sentó junto a la puerta de la ciudad. Allí citó al hombre que tenía prioridad en cuanto a servir como redentor. En el Talmud, los intérpretes rabinos identifican a Booz con el juez de Israel conocido con el nombre de Ibsán de Belén, que se registra en Jueces 12 de los versículos 8 al 12. Pero, volviendo al capítulo 4 del libro de Ruth, nótese que en el primer versículo, para referirse al que debía fungir como el redentor de la familia de Elimelech, primero se le identifica como el pariente. Y si ustedes van al hebreo bíblico, ahí van a encontrar Goel. Aquí, cuando leemos en este versículo 1, Booz subió ahí y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel, ¿cómo dice ahí? Goel. Pero nótese que después de aquí ya no se le nombra Goel, ya se le llama San Juan de las Esquinas. ¿Sí? Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel Goel de quien Booz había hablado, y le dijo, ahora ya no le dice Goel. ¿Sí? Ahora yo creo a lo mejor se saludaría como saludan hoy los muchachos, ¿verdad? ¿Qué hubo, esposo de la vaca? Ven acá y siéntate. ¿Por qué, hermanos? Este nombre está, pues, de una manera aquí medio eufónica. Fulano, para no decirle el verdadero nombre que se merecía. En hebreo, cuando leemos aquí fulano, es un vocablo compuesto, ploni almoni. Ya no le dice Goel, ahora le dice ploni almoni. Esto quiere decir cuyo nombre no vale la pena pronunciar. ¿Se acuerdan hace muchos años cuando nuestros padres eran mucho más rígidos? No, nuestros nietos ni idea tienen de lo que es un padre rígido, ¿no? Pregúntenos a nosotros cómo eran nuestros padres, ¿sí? ¿Caíste en eso? Te metieron a la cárcel, nunca digas que fuiste mi hijo.
Yo no soy tu padre, tú no eres mi hijo, para mí estás muerto. Para la muchacha era lo mismo, ¿sí? Saliste con domingo 7, como decían, no eres mi hija. Y la corrían de la casa. Esas eran en ese tiempo. Bueno, este Ploni Almoni, esa era la idea. No vale la pena pronunciar tu nombre. También el escritor narra que Booz llamó a 10 ancianos de la ciudad para ser testigos de las negociaciones. Luego preguntó al hombre si estaba dispuesto a redimir la propiedad de Noemí. El hombre declaró que estaba dispuesto a hacerlo. El hombre, Ploni Almoni, es decir, aquel fulano de quien no vale la pena averiguar su nombre, ya había hecho sus cálculos. Ese Ploni Nomi pensó para sí mismo: aunque yo tenga que comprar ahorita, pues tengo que sacar de mis ahorritos, tengo que pagar, no sé, actualizándolo ahora, que será millón y medio, no, de ahí para arriba, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que casas que ni por aquí pasan ese valor, tenerlo nosotros, pero vamos, aquí entre nosotros, niveles pobrecitos, millón y medio, 2 millones, bueno, vamos, 2 millones de pesos. No, pues voy a tener que vender el coche, voy a tener para comprar ese terreno. Ah, pero como Noemí no tiene parientes, cuando ella se muera, pues ya está vieja, ¿sí? Cuando se muera, pues, véngate, como dicen aquí, vénganos tu reino, como dicen entre comillas. Él pensó en planes de negocio. Él vio ganancia. No, pues sí, ¿cómo no? Claro que sí, voy a redimir. Él dijo, aquí está, estoy dispuesto a hacerlo. Hasta aquí, todo iba bien. Pero cuando Booz le aclaró que junto con la compra del terreno tendría que tomar a Ruth como esposa, al instante aquel fulano rehusó a ejercer su oficio de Goel. No quiero mi oficio, detesto mi oficio. Tú me pusiste en este oficio, yo no, así que yo no tengo por qué cumplirlo. ¿Por qué renegó a ese oficio? El punto es que si se casaba con Ruth, el primer hijo heredaría el nombre del primer esposo de Ruth. Y junto con ello, todas las propiedades del difunto Malón regresarían al primogénito que naciera de Ruth la Moabita. ¿Ya vieron? Ahí se quebraba el negocio. Yo pagué, diría Ploni Nomi, yo pagué $1 millón de pesos. Y ahora se lo tengo que dar a y no voy a recuperar. Eso es lo único que vio, que no iba a haber recuperada su inversión. Y eso es a lo que no estamos dispuestos, hermanos. Queremos que todo mundo nos ayude. Queremos que todo mundo nos regale. Queremos que todo mundo nos dé. Pero no somos capaces de compartir las bendiciones de Dios para con nosotros. Yo sé de funcionarios, de militares de alto rango, arrumbados allí en una bodega, todos los regalos que les dan. Pero compartirlos, ya no aquí con nosotros, que pues bien nos caería, ¿no? Con sus sirvientes más cercanos, con los que les sirven más cercanos. No, ahí, que se pudran, ni siquiera un tequilita de la herradura, ¿no? Digo, ya no para hablar de champán y de esas cosas, que les dan a ellos. Entonces dijo, no voy a redimir. ¿En qué posición se puso entonces este fulano? Si no hay ganancia, no hay trato. ¿Qué es lo que hizo? Fue un desobediente al pacto. Porque era pariente. No era un Pancho Nopales cualquiera. Tú, mi hermano, tú, mi tío, tú en quien confío, tú, sangre de mi sangre, me estás dando la espalda. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y él dijo, no redimiré, no sea que dañe mi heredad. Siguiendo la costumbre entonces,
Vos pidió que el hombre se quitara el zapato, con el cual era otra manera de que indicar, no eres digno de pisar el terreno redimido con tu pie. El hecho de quitarse el zapato significaba que renunciaba a su derecho sobre la parcela y se negaba a servir como redentor. Que se las arregle. Yo no los mandé a que se fueran a Moab. Es su culpa, no la mía. Que se las arreglen como puedan. Esta es la razón por la que el escritor del libro de Ruth se refiere a este pariente como fulano. Ese término hebreo, ploni almoni, que significa un nombre que quiero ignorar, un nombre que quiero olvidar, un nombre del cual no me quiero acordar. Bueno, algunos de nosotros en su juventud supo eso, ¿no? Las desdichas con quien amaba, de quien amábamos, o de quien amaban, etcétera, y de repente se fue con una fulana, se fue con un fulano. De ese nombre ni me lo menciones. Oye, que vi a Pancho, no, cállate porque ni quiero oír su nombre. ¿O no? ¿No tenemos esa experiencia de verlo, de saberlo, hermanos? Pues vean ustedes ahí. Entonces, ese era el nombre. Ese es el nombre de todo aquel que reniega de su oficio. Ese es el nombre de todo aquel que le da la espalda a su pueblo, el pueblo del pacto. En opinión de los exégetas rabinos, ploni almoni era una manera de ignorar el nombre de quien no valía la pena recordarlo, puesto que no había querido cumplir con su deber de goel. Nosotros también debemos recordar que delante de Dios somos custodios de nuestro prójimo y que Dios nos demandará la razón de este nuestro oficio. Ser custodio de nuestro prójimo, y si cuando Él nos dio la oportunidad de ayudar a nuestro prójimo, no lo hicimos, no ayudamos a nuestro prójimo, estamos incumpliendo con nuestro oficio de custodios. Más tarde o más temprano, el Señor nos dará esa oportunidad. Pero decía, hermanos, hablar de la fe no es hablar de una manera acartonada. Uy, me tengo que casar con una cristiana. ¡Qué aburrida! Pues ni modo. Me sacrificaré, me casaré. Como si fuera Artudito, ¿no? O C-3PO. Como si fuera así fuera la vida de los cristianos, así, toda como de un robot. No. Hay fibras, hay corazón, hay amor, hay anhelo, hay pasión también. Y ya habíamos comentado esto sobre Ruth. Hubo química entre los dos, para decirlo en los términos de ahora. ¿Sí? Mira, estás feo y te odio, pero pues ni modo, me tengo que casar con alguien, ¿no? No, hermanos, aquí, quien se entere así, que no sé qué pensaría o qué diría, ¿no, hermanos? Yo creo que sí nos da así de, ¿no? Nos desarmamos. No. Había amor. Dios puso esa química en los corazones de tal manera que no solamente había eso, sino sí había amor. En presencia de los ancianos y otras personas del pueblo ahí reunidos. Vean, no se huyó con la fulana, no se huyó con el fulano. El pueblo fue testigo de una boda hecha, ¿qué? En orden, hermanos. Ese es el punto. En presencia de los ancianos y otras personas del pueblo, reunidos vos, aceptó solemnemente la responsabilidad de servir como redentor de la familia de Elimelech, contrayendo matrimonio con Ruth y devolviendo el campo a sus dueños originales. Luego el pueblo y los ancianos invocaron al Señor para bendecir a Ruth y a vos. Díganme, ¿en qué momento ven aquí el pastor? Por la autoridad que me ha dado quién sabe quién, yo te declaro marido y mujer. ¿Ven qué arrogancia hoy de los pastores y de los sacerdotes?
Cuando Jesús, cuando fue a las bodas, dijo: por mi autoridad que me ha dado el Padre, yo te declaro marido y mujer. Este es un asunto de familia. Las bendiciones vienen de los padres. El reconocimiento viene de la comunidad. El pueblo está ahí presente cuando las cosas se hacen en orden. Por supuesto, ¿sí? Ahí estamos. El pueblo y los ancianos invocaron al Señor para bendecir a Ruth y Boaz. Yo sé que a algunos les parecerá esto extraño, porque pues lo que vemos es lo de siempre, que el pastor o el sacerdote es el que declara que son maridos y mujer. Para la autoridad civil, tu matrimonio religioso, mira, me vale un cacahuate. Si tú no estás registrado aquí ante un juez, tu matrimonio no vale. Y si usted va del lado contrario y dice: no, mira, no, aunque tú estés casado por allá, tú te tienes que casar aquí por la iglesia. Ya están. ¿Y eso creemos? No, hermanos, es muy distinto, pero bueno, la manera como nos acercamos a la Biblia, la manera como la cultura ha influido en la vida de la iglesia, pues nos tiene ahora en esta situación. La boda era un asunto de las familias de los contrayentes y de la comunidad, no del juez, no del pastor, no del sacerdote. Tienen su participación, por supuesto, pero no la que le hemos dado ahora. Dios bendijo a Ruth y a Boaz, quienes fueron fieles en el cumplimiento del pacto. Ruth no se casó con otro hombre que no fuera del agrado de Dios. Su futuro esposo tenía que ser alguien que pertenecía al pueblo del pacto. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando, señoritas? Entonces, ¿por qué esa fulana, por qué ese fulano ocupa su espacio? Yo se los digo de una vez, claro y directo: están en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Tu noviazgo está muerto. No hay vuelta de hoja. Esa es la realidad. Muerto para Dios, muerto para la comunidad del pacto. Y ahora vemos los resultados lógicos. Ruth concibe a su hijo Obed, de los versículos 13 al 17, la tercera parte de esta división que hemos anunciado. Dios los bendijo con el nacimiento de un hijo. Aquí hay otro punto, hermanos, muy importante. La escritura es clara cuando dijo: y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 13b, versículo 13b. Es Dios, finalmente. Aunque haya una unión biológica, hay un proceso bioquímico allí y todas las cosas que ustedes quieran, sí, correcto. Pero todas esas leyes fueron establecidas por Dios. Y si Dios quiere que tú seas madre y padre, Él te dará la bendición. Y debemos de ver los padres que cada hijo es una bendición. Pero el rezongón, pues sí. Y cuando son bebés, ¿no?, que hay que cambiarles el pañal, hijo, ¿sí? Chillones, no dejan dormir. Son jóvenes, las llaves del coche, ¿sí? Las llaves del coche. Oye, mijito, pues, ¿cuándo trabajaste trabaja para que sepas lo que es manejar un coche? ¿Sí? No, pero entonces, esos son nuestros hijos, hermanos. Esa es una bendición. Y a veces no lo podemos ver así. Yo he escuchado, se los he dicho tristemente, de hermanos en Cristo que dicen: no, tener un hijo en esta época es una maldición. Híjoles, hermanos, eso sí que es tremendo. ¿No es la escritura así declara? Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Algunos papás diciendo: ¡ay, pero qué heredad me tocó! Dice la escritura: cosa de estima el fruto del vientre. Una vez más, la gente del pueblo se acercó a Noemí para expresarle su asombro
por la luz que el Señor había hecho resplandecer sobre su familia. Ese hijo sería considerado no de Booz, sino de la familia de Elimelec. Y esta familia volvería a tener un nombre y un lugar en el pueblo de Israel. Las mujeres del vecindario llamaron a aquel niño Obed. Y hablábamos ya de la responsabilidad de un nombre. El nombre no es cosa hacer, es una confesión de fe. En el nombre que tú le pones a tus hijos, estás confesando en quién crees y a quién amas. ¿Sí? Ahora, lo que viene aquí, hermanos, es la última parte de la sección. El linaje de David. Vean cómo el Espíritu Santo es claro en marcar el árbol genealógico hasta llegar al punto del que sería el padre de David, Isaí. Y de la raíz de David, de donde vendría el Mesías. Esto quedó muy claro ahí. Obed fue uno de los antepasados de David. Y asimismo fue un antepasado del Cristo. De manera que Booz también fue un antepasado de Cristo. Y además fue un tipo de Cristo. Un tipo, hemos dicho en otras ocasiones, es una figura de dicción que significa una sombra o un anticipo de lo que vendrá, un anticipo, un figurativo de algo que vendrá en el futuro. Pues así como Booz, en su función de redentor, rescató la heredad de Elimelec y preservó el nombre de su pariente, así Cristo restaura el nombre de los suyos para siempre y además les dio una herencia eterna. Esto es nuestro, hermanos. No me diga que no hay trabajo, hermanos. Ahí está. Lo que pasa es que a usted le gusta ir a que los filisteos le den trabajo. Sí, mira, te doy trabajo, pero estas son mis condiciones. A que vaya usted con los cainitas. Dame trabajo, por favor. Mira, es que yo no tengo. Sí, pero estas son mis condiciones. Pues aunque sea. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos de empleos, hermanos. Esa es la idea que tenemos de trabajo. Ahí está el reino, para que le exploremos nosotros, para que le explotemos en el buen sentido de la palabra nosotros, hermanos. La gracia que los elegidos del pacto reciben ahora en la tierra es una garantía de su porción eterna. Y es a la vez una profecía que señala la eternidad de la vida del creyente hacia la eternidad de la heredad del creyente. Concluyamos. Lo primero que tenemos que ver de toda esta historia que hemos venido relatando, que Dios es misericordioso con aquellos que se vuelven a Él. Noemí, Elimelec y sus hijos le dieron la espalda a su pueblo. Salieron. No le hace que me haga gestos y caras Trump. Yo voy para allá, al sueño americano. ¿Sí? Yo no voy a quedarme aquí. Pero recuerden, ahí, en ese lugar, donde Noemí perdió a su esposo, donde Noemí perdió a sus hijos, en ese lugar donde ella era una extranjera, volvió en sí. ¿Qué hago yo aquí? Yo tengo un pueblo, yo tengo una familia. Dios se ha acordado de su pueblo y volvió a su pueblo. Nos duele, hermanos, ciertamente, lo que estamos escuchando de los inmigrantes. Es desgarrador lo que uno oye, es desgarrador de lo que uno ve, pero no vemos que estamos sufriendo, hermano. Es el fruto de nuestros pecados. No estamos luchando nuestro surco, abandonamos la lucha, no estamos arando nuestro campo. La fe nos falla
la fe se nos debilita. Ciertamente, hermanos, algunos de nosotros quizá ya nos sorprendió ese desgano, esa ansia, digo, ¿para qué vivo? Ya nada me interesa. Ciertamente algunos a lo mejor en algún futuro pudieran estar en esta situación, pero no olvidemos, nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esta es la promesa, hermanos. Joven fui, he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. No tenemos noticias. Ciertamente, hermanos, ahí está la misericordia de Dios, ahí está la gracia de Dios, pero no es gratuita. No, gratuita para usted, gratuita para mí, pero no para el Padre. Fue gratuita la redención para Noemí, pero no para vos. Vos tuvo que desembolsar y pagar. El Padre tuvo que desembolsar y pagar con la sangre de su Hijo para que usted y yo ahora estemos aquí. Eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Cristo es nuestro Goel. Cristo es nuestro pariente redentor, el verdadero Dios y verdadero hombre. Pero solo a la iglesia le han sido dadas las llaves del reino. Solo aquí se proclama el Evangelio. Solo aquí se proclama la gracia del perdón que nuestro Dios otorga. Las llaves del reino son la predicación de la palabra. De consiguiente, tenemos que venir a la iglesia, al pueblo del pacto, la comunidad de los ciudadanos del reino, en donde Dios republica la historia de la salvación. ¿O no dice así el Evangelio? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Pero no dicen, no, que Jesús vivió y murió en Cachemira. No, que es que era un cometa. No, que ahora que es la intersección de varios planetas y se seguirán haciendo churros y bolas. El Evangelio dice: estando una virgen desposada con José, vino el ángel Gabriel y nos narra. Aquí es donde se republica la palabra. Esta es la verdadera Navidad, aquí en la iglesia. Y este es su oficio de usted. Su oficio de usted y su oficio mío es aquí, en la comunidad del pacto, proclamar: este es el verdadero significado de Jesucristo. Y no correr cada uno a su Moab. Váyase a su Moab. Váyase a su Egipto. Y no diga después que Dios tuvo la culpa. Porque Dios nos hace un llamado a ser testigos de la verdadera Navidad. Y que el Señor nos ayude a cumplir con ese nuestro oficio. Ser los heraldos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Quedamos anonadados. Nuestro corazón se queda estrujado, Señor, cada vez que escuchamos tu palabra. Y quedamos abatidos, Señor. Y con cientos de preguntas, entonces, ¿qué? Pero al mismo tiempo nos quedamos sin palabras. Porque tu palabra y tu espíritu nos hacen ver nuestra verdadera condición. Pero tu mano graciosa nos extiende, se nos es extendida para levantarnos, para acercarnos a ti, el único que nos otorga el perdón y el verdadero significado de la vida. Venimos pues a ti primero, Señor, a pedirte perdón por esos miles y miles de intentos de no cumplir con nuestro oficio. Pero también venimos aquí para pedirte fuerzas, para pedir tu ayuda, para que nos ayude, Señor, a cumplir con nuestro oficio. Nosotros somos la carta de Cristo. Somos, Señor, los pregoneros, los heraldos del Evangelio.
que cumplamos con ese nuestro oficio en esta temporada de Adviento y Navidad. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Respondamos entonando el himno que nos dice el Rubio Trigo, himno número 59. Himno número 59, que nos dice el Rubio Trigo.